Hola, buenos días y bienvenidos a todos. Este es un nuevo vídeo del curso de agujeros negros y estrellas de Planck. Y ya estamos, creo que en la lección número 6. Y en esta ocasión vamos a hablar de los tensores de curvatura, el tensor de Riemann y de Ricci. Si os interesan estas cosas, os invito a suscribiros a mi canal. Muy bien. Durante el curso hemos visto varias cosas. La primera lección se trata de una introducción al curso muy básica. La segunda lección ya resolvimos la solución de Schwarzschild para un agujero negro sin rotación. Para estas lecciones ya se requiere un cierto nivel de relatividad general, aunque intento hacerlas lo más simples posibles. En la tercera lección solucionamos las ecuaciones de Einstein para un agujero negro en rotación, la solución de Kerr. La lección 4 tratamos sobre el agujero negro supermasivo de nuestra galaxia, Sagitario A, debido a la nota de prensa mundial que se dio sobre su primera fotografía. Y en la última lección, en la lección anterior, describimos un poquito el horizonte de sucesos en los agujeros negros sin rotación. Y para esta lección os comenté que íbamos a tratar sobre los diagramas de Penrose para poder saber si una partícula puede atravesar o no el horizonte de sucesos. Sin embargo, alguno de vosotros me ha hecho unas peticiones en YouTube, en concreto, cómo se calcula el tensor, los componentes del tensor de Ricci. ¿Por qué? Porque en esta lección hemos resuelto las ecuaciones de Schwarzschild, hemos resuelto las ecuaciones de Einstein para proporcionar la solución de Schwarzschild y también la de Kerr. Y para estas soluciones es imprescindible resolver los componentes del tensor de Ricci. Entonces, en esas lecciones lo hice de una manera un poquito rápida y muchos de vosotros os habéis quedado con las ganas de saber cómo se resuelven en profundidad. Entonces, en este vídeo y en el siguiente voy a tratar sobre este tema. En este primer vídeo lo que voy a hacer es introduciros un poquito al tensor de curvatura de Riemann y el tensor de curvatura de Ricci, ya que aunque supongo que muchos de vosotros tengáis un cierto nivel en matemáticas tensoriales, tampoco lo quiero tomar por supuesto. Así que lo que voy a hacer es introduciros sobre el concepto de estos tensores, que no es tan complicado como parece. Así que lo primero que vamos a hacer, os voy a dar una pequeña introducción al concepto de curvatura y con un ejemplo pues muy práctico. ¿Qué es la curvatura? Normalmente a la curvatura se le denomina K. Pues muy bien. Vamos a considerar una esfera. No voy a dibujar una esfera, voy a dibujar un círculo aquí más o menos, pero bueno, pues tiene curvatura. Y todos nosotros tenemos una noción muy intuitiva sobre lo que es la curvatura. Aquí no la voy a definir con exactitud, ya que para ello necesitaríamos un curso en matemáticas tensoriales, pero sí que os voy a dar unas pequeñas pinceladas sobre cómo calcular estas curvaturas de manera simple y qué significan. Muy bien, consideremos pues que esta esfera o este círculo tiene un radio R aquí, ¿de acuerdo? Desde el centro, y es un radio constante y queremos determinar la curvatura que tiene pues esta zona comprendida entre estos dos puntos. Pues bueno, la curvatura es un número y se puede calcular dividiendo 1 entre el radio de curvatura, valga la redundancia, si consideramos que esta curva se aproxima a una esfera. ¿Veis? Aquí sí, es un círculo, es una curvatura esférica de este radio y calculando este radio, su inverso es la curvatura de esta curva. Consideremos, vamos a poner unos ejemplos, vamos a considerar, por ejemplo, lo que es el caso, el universo, que tiene un radio de curvatura
grandísimo. O la superficie de la Tierra si nosotros la medimos desde nuestras propias casitas, ¿no? Somos muy pequeñitos en comparación con el radio de la Tierra y entonces para nosotros pues la Tierra nos parece plana. Es normal, porque estamos en una zona muy pequeñita. Imaginaos que estamos aquí. Pues es casi plana. Pues muy bien, vamos a ver, en este caso, el radio de curvatura al cual podríamos aproximar una esfera a esta curvatura de aquí es muy grande. Y si consideramos que este radio es tan grande que se aproxima al infinito, entonces esta curvatura se aproxima a cero. Obviamente una línea totalmente recta, el radio de curvatura debería ser infinito, para obtener una línea sin curvatura. Eso es imposible, obviamente. Por lo tanto, una línea no tiene curvatura, ¿no? Pero en el límite, cuando el radio de curvatura se hace tan grande que esta curva casi desaparece, el inverso de este radio es cero. Vamos ahora a la punta de un cono, pero la vamos a hacer Roma. Vamos a hacer una punta Roma de un cono para que sea un poquito más fácil. Ya, lo siento, soy un poco chapuza con los dibujitos, pero bueno, aquí la tenemos. Pues muy bien, lo que hacemos es ampliar esta zona y en esta zona, en la puntita con esta curvatura, la vamos a aproximar a una esfera o a un círculo en este caso que se aproxime lo más posible a la curvatura que obtenemos en esta punta y calculamos el radio correspondiente. Obviamente, como es una curva muy pronunciada, así la esferita, el círculo, va a ser muy pequeño y el radio asociado a este círculo va a ser muy pequeño. ¿Y qué significa esto, no? Que si, por ejemplo, nos aproximamos a un cono que ya no tiene una punta Roma, sino una punta en punta, si nos vamos aproximando a esa punta de cono, el radio R asociado a esa esfera que podría asociarse a la curvatura de la punta es cada vez más pequeño. Y si el cono acaba en una punta, el radio R, para que pueda acoplarse a ese tipo de curvatura, tenderá a cero. ¿Y qué significa esto? Que el límite de la curvatura cuando el radio tiende a cero, cuando estas esferitas son cada vez más pequeñas para que se puedan acoplar a la curvatura que hay aquí, 1 entre R va a tender a infinito. Y por eso sabemos que en la punta de un cono la curva es infinita, o la curvatura es infinita. No es que sea infinita, en realidad estaría indeterminada porque es 1 entre 0, pero la curvatura tiende a infinito conforme nos vamos acercando a la punta del cono. Esto es lo que sucede en la singularidad de un agujero negro calculado en las condiciones de Schwarzschild, por ejemplo, donde ponemos toda la masa en un único punto y decimos la gravedad en el centro de un agujero negro es infinita, la curvatura es infinita. Lo único que se quiere decir es que geométricamente el espacio-tiempo adquiere una forma cónica, con un punto, con una singularidad en el centro del agujero negro. Y como el radio del círculo asociado a esa punta tiende a cero, la curvatura es infinita. Pero vamos a hablar sobre curvatura, pero en superficies topológicas más complejas, ¿no? Como en el espacio-tiempo definido en la relatividad general o en geometría diferencial, pues un espacio de tipo Riemann, ¿no? Son espacios más complejos, donde la curvatura cambia de un punto a otro. Entonces vamos a hablar cómo podemos estudiar la curvatura en ese tipo de espacios. Antes de nada, si no tenéis muy claro unas ciertas bases de relatividad especial y general de Einstein para poder seguir el tema que estamos tratando aquí, os animo a que veáis la primera lección del curso de relatividad especial y general que estoy subiendo
en YouTube. En 20 minutos, solo viendo esta primera lección, vais a adquirir muchos conceptos muy necesarios para entender las operaciones que vamos a realizar en esta presentación. Vamos a ello. Muy bien, vamos a recordar que vamos a estar en un espacio sin curvatura. No me gusta llamarlo plano. Un espacio sin curvatura. ¿Cuál es la característica de un espacio sin curvatura? Pues muy bien, que se cumple el teorema de Pitágoras. Esto en teoría es en perspectiva, así que esto de aquí es un triángulo rectángulo, aunque no lo parezca, ¿no? Pues bueno, aquí la hipotenusa al cuadrado, pongo las distancias de espacio de manera diferencial, va a ser igual a la suma de los cuadrados del intervalo en el eje de las x, si consideramos que este es el eje de las x, al cuadrado, y el intervalo en el eje de las y es esta distancia al cuadrado, si consideramos que este es el eje de las y-es. Bien, esta es la métrica de un espacio sin curvatura euclidiano. Aquí tendríamos que añadir la tercera dimensión en el eje de las zetas, pero simplemente más de z al cuadrado, ¿vale? Esto es el espacio normal y corriente al que estamos acostumbrados. Muy bien. Pero en relatividad general lo que sucede es que el propio espacio, no las coordenadas, el propio espacio está curvado. Y ya nuestro triángulo rectángulo, cuando intentamos dibujarlo en este tipo de espacio, se deforma. ¿Lo veis aquí? Se deforma en una superficie curva. Y entonces tenemos que modificar el teorema de Pitágoras introduciendo unas funciones que nos multiplican los cuadrados de las distancias en las coordenadas de nuestro triangulito, para que ahora se siga cumpliendo esta relación. Esta es una métrica de un espacio con curvatura y las funciones a y b nos introducen curvatura. De tal manera que ahora se nos cumple una especie de teorema de Pitágoras curvo, digámoslo así. En el espacio-tiempo de 4 dimensiones, en el de Einstein, pasa lo mismo. Aquí es la distancia espaciotemporal entre dos puntos, una distancia diferencial al cuadrado. Y es igual, como veis, a la suma de los cuadrados de las distancias en las 4 coordenadas de relatividad. Una coordenada temporal y las 3 coordenadas espaciales. Y cada una de ellas puede estar multiplicada por una función que nos va a introducir una curvatura en nuestra métrica, en la métrica del espacio relativista. Estas funciones corresponden a los componentes del tensor métrico, del cual no voy a hablar en estos momentos. Todos estos conceptos los voy a ir desarrollando en el curso de relatividad especial y general poco a poco mientras vaya generando las lecciones, ¿no? Pero, por ejemplo, este es el componente tiempo-tiempo. Al tiempo se le suele dar el número 0 de la métrica, el componente x se le suele dar el 1 aquí, el y el ZZ, ¿vale? Estos son los componentes del tensor métrico, que son los que proporcionan curvatura a la métrica de nuestro espacio relativista. Muy bien, ¿qué hizo Riemann? Riemann no hizo nada en relatividad general. Él estudiaba geometría diferencial y estaba interesado en muchas cosas, entre otras cosas, el cómo cuantificar la curvatura en un espacio complejo, con un tensor métrico, un poquito lo que habéis visto en el espacio relativista en la diapositiva anterior. Entonces, vamos a resumirlo de una manera que sea fácilmente comprensible. Tenemos dos puntos de nuestro espacio, el punto A y el punto B. Tenemos las coordenadas X y las coordenadas Y. Y aquí tenemos a Albert, y Albert quiere ir de A a B. Y en un primer lugar va a escoger un desplazamiento en el eje de las X, este es el desplazamiento, un intervalo en la coordenada de las X hasta llegar a este punto. Entonces, Albert, durante este trayecto, puede haber cambiado o no. Pero vamos a suponer que cambia algo en Albert. No sé, o más cansado, menos cansado, porque ha tenido que andar, ¿no? Pues bueno, y ahora va al punto B.
con un desplazamiento en el eje de las I's. Y aquí está Albert. Y Albert también pues se cansa algo de llegar desde aquí hasta aquí, ¿no? Ha sufrido ese cambio durante este trayecto. Muy bien, podemos medir el cambio de Albert en esta trayectoria como lo que ha cambiado Albert, pues está más cansado, ¿no? Durante su trayecto en el intervalo de las coordenadas X, el cambio de Albert con el cambio en coordenadas de las X, y a continuación el cambio del Albert que ha cambiado en las coordenadas X con su trayecto en las coordenadas Y. Esto es lo que ha cambiado Albert durante este trayecto. Un cambio durante su desplazamiento en las coordenadas X y un cambio durante su desplazamiento en las coordenadas Y. Y es este cálculo de aquí. Bien, pues bueno, Albert, por ejemplo, puede decidir ir de A a B, pero por otro camino, ¿vale? Otro camino alternativo. Pues en vez de desplazarse por el eje de las X, primero se desplaza por el eje de las Y y cambia, pues queda más cansado o lo que sea, ¿no? Se cansa durante el trayecto, ¿bien? Y acumula ese cansancio, digámoslo así, ¿no? Este es nuestro Albert que se ha desplazado en el eje de las Y. Y ahora para ir a B, pues lo que va a hacer es desplazarse por el eje de las X, ¿no? Y nos aparece en el punto B. Y también durante este desplazamiento pues se ha cansado algo también, ¿de acuerdo? Ha cambiado Albert y ya está un poquito más cansado. Y su cambio ahora es lo que se ha agotado durante el desplazamiento en el eje de las Y y después de hacer este desplazamiento, lo que ha cambiado, lo que se ha agotado en el desplazamiento de las X. Este es su cambio. Si os fijáis, hemos ido en una ruta al revés, ¿vale? Antes el desplazamiento eran las X, Y's y ahora es en las Y's, X. En un espacio plano, esto es lo que vio Riemann, no importa el camino que vaya desde A hasta B. Albert no cambia en comparación con los caminos, es decir, se va a cansar igual si va de aquí a aquí que si va de aquí a aquí, y matemáticamente lo expresamos con esta igualdad. El cambio en el desplazamiento de las Y's seguido del cambio de desplazamiento en las X es igual al cambio en desplazamiento en las X y después el cambio en el desplazamiento en las Y's, ¿veis? Y esto se suele expresar de esta manera, pasando uno de los términos al otro lado como una resta. Aquí tenemos a Albert, y esta resta en un espacio plano, sin curvatura, es cero. ¿Por qué? Porque se va a cansar igual, vaya así o vaya así. Pero ¿qué pasa en un espacio curvo, con curvatura? Aquí tenemos un mapa topológico con dos montañas, una montaña bastante grande y otra montaña aquí, ¿de acuerdo? Y entonces Albert decide ir desde el punto A hasta el B con este trayecto, primero en el eje de las X, pero fijaos, atraviesa todo el pico de la montaña, ¿de acuerdo? Y después va hasta B aquí en una especie de ladera, ¿de acuerdo? Bien, él ha elegido ir por este camino y llega un amigo y dice, ¿para qué quieres ir por este camino y subir todo este pico si te vas a cansar un montón cuando llegues aquí a B? Ve por otro camino donde haya menos curvatura. Ah, pues entonces Albert se desplaza aquí, que es una ladera, y después va al punto B atravesando también esta zona que es muy planita. Entonces se cansa mucho menos. Albert en ambas situaciones ha ido desde el punto A al punto B en el mismo espacio, pero no es lo mismo ir por este camino que ir por este camino. En este se cansa más y en este se cansa menos. En este cambia más y en este cambia menos. ¿Y esto qué significa? Que la operación anterior es diferente de cero y su resultado es el cambio de Albert debido a la curvatura del espacio en esta zona. ¿De acuerdo?
Vamos a reescribir la expresión, aquí con Albert, paso a paso, para darle una forma más relativista, más tipo tensorial, ¿no? Pues tenemos aquí con los desplazamientos como formas de intervalo, pero a nosotros lo que nos interesa es transformarlo en diferenciales, ¿de acuerdo? En derivadas. Lo primero que hacemos es cambiar la notación. Y como sabéis, y si no lo sabéis, tenéis el curso que estoy subiendo de relatividad especial y general de Einstein, la coordenada x en relatividad se le llama x con un superíndice contravariante 1, y a la coordenada y es el x con un índice contravariante 2, que está aquí. Estos índices únicamente implican que esto es la y, esto es la x. Si aquí tuviéramos un 0, sería el tiempo. Si tuviéramos un 3, sería la z, ¿vale? Entonces lo transformamos de esta manera con números porque es mucho más fácil. En vez de escribir diferentes letras, tenemos la misma coordenada general con unos números. A continuación, los intervalos los hacemos chiquititos, diferenciales, para poder estudiar esa curvatura local alrededor de una zona, de una zona muy pequeñita. Pero es lo mismo, básicamente. Vemos cómo cambia Albert, primero desplazándose por las x y por las y's, y a esto le restamos el desplazamiento primero en las y's y después en las x. Y el resultado, ese cambio, va a ser debido a la curvatura. Esto se puede simplificar mucho más para quitar estas divisiones poniendo el símbolo de la diferencial con el subíndice aquí abajo, y de esta manera es la derivada de Albert con respecto a la coordenada x, la derivada de Albert que ha cambiado en el desplazamiento de las x con respecto de las y's menos el otro camino, ¿no? ¿Veis? Es simplemente notación, es una manera simplificada de evitar poner muchos símbolos y muchas cosas. Y de esta manera pues nos queda una ecuación muy bonita y muy simple. Pero esta ecuación es lo mismo, es cómo cambia Albert por un camino o cómo cambia Albert por el otro camino y se resta. ¿Vale? Esto también, para ahorrarnos un símbolo de diferencial, se puede poner solo con un símbolo de diferencial y aquí con los numeritos, que implica que primero se hace una diferenciación en el eje de las x seguido de otra diferenciación en el eje de las y's, y por eso se le pone la coma. Y lo hacemos de esta manera y así la ecuación nos queda muchísimo más sencilla. Esta es la notación tensorial de Einstein, que creo que la derivó Levi-Civita en realidad, y simplifica mucho las ecuaciones. En vez de escribir cosas muy complicadas, tenemos ecuaciones cada vez más simples en notación. Muy bien, pero ¿qué pasa si en vez de un Albert transportamos un vector? ¿De acuerdo? En vez de Albert, pues vamos a transportar un vector, vamos a mover un vector sobre esta superficie y calcular la diferencia, lo que cambia el vector en este trayecto menos lo que cambia el vector en este otro trayecto. Y ese cambio estará relacionado con la curvatura. Muy bien, pues lo que vamos a hacer además es, lo vamos a ampliar a más de coordenadas. Aquí estamos con la coordenada x y la y solamente, pero en relatividad tenemos el tiempo, x, y z. Así que solo indicamos, cambiando estos números por letras griegas, mu y nu, ¿de acuerdo? Y estas letras pues van de 0 para la coordenada del tiempo, 1 para la x, 2 para la y, y 3 para la z, ¿veis? Pero básicamente significa lo mismo, un trayecto con las derivadas de un par de coordenadas menos el otro trayecto con las derivadas de ese par de coordenadas. Y finalmente podemos factorizar esto y nos queda esta ecuación tan bonita, una resta de unos operadores de derivadas actuando sobre un vector. ¿Y por qué vectores en vez de Alberts? Pues bueno, ¿qué es lo que trabajamos con las posiciones y velocidades? En relatividad,
En física de Newton trabajamos con el vector de posición, con el vector de velocidad, con el vector de aceleración. Entonces podemos estudiar cómo la curvatura de un espacio nos va a afectar a la posición de una partícula, a su movimiento. ¿Entendéis ahora cómo Einstein llegó a utilizar la propia curvatura del espacio-tiempo para generar las trayectorias de las partículas? Porque, bueno, la curvatura del espacio-tiempo genera esas trayectorias, esos cambios en velocidad y en posición. Pero un vector es bastante más complejo que Albert, porque tiene componentes. Pues vamos a poner los componentes, ¿vale? Y los ponemos así. Tiene el vector, un componente, en este caso va a ser también en el tiempo, x, y y z, y le ponemos pues otro símbolo griego designando los componentes del vector. Y las derivaciones de estas derivadas van a actuar sobre cada uno de los componentes y también sobre el vector unitario, ¿no? el vector unidad, que no lo vamos a incluir aquí por simplificar. Bien, para ponerlo bonito, para poner esta expresión bonita, utilizamos la notación de Einstein y esta operación básicamente se pone de esta manera, ¿vale? Donde aplicamos las derivadas sobre cada uno de los componentes del vector. Fijaos, esta beta de aquí, por la notación tensorial de Einstein, implica un sumatorio. El cambio en el componente beta de pues por el 0 y 0 con estas derivadas, más el cambio en el componente 1 y 1 del vector en estas derivadas, y nos deja libre aquí un índice contra variante alfa, que es el original, el que tenemos aquí. Estos dos índices pareados sufren lo que se llama una contracción, ¿de acuerdo? Este y este, digamos que se anulan mutuamente en un sumatorio. Esto lo veremos ahora en un segundo, pero básicamente esta operación es lo mismo que esto. Si no lo entendéis con claridad, podéis ir también a esta lección del curso de relatividad que tengo en YouTube, en posición, velocidad, momento y notación tensorial de Einstein. Muy bien, pero vamos a intentar identificar qué es esto. Parece un monstruo, pero fijaos que hemos llegado a esta definición de una manera muy sencilla. Son dobles derivadas sobre un vector para ver cómo cambia, si va por un camino o por otro. Muy bien, esta operación con esta beta aquí y esta beta aquí resume todos los cambios por pares de trayectos sobre todas las coordenadas de nuestro vector. Todas las coordenadas, porque el vector tiene coordenadas en el tiempo, x, y z. Entonces tenemos que averiguar cuánto cambia en cada uno de sus componentes, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el cambio en el componente del vector en la coordenada x, donde alfa lo vamos a poner x, y en un desplazamiento x, y. Bueno, pues lo ponemos aquí x, y x, y ahora vamos a actuar con este operador sobre los componentes del vector, por ejemplo, velocidad, ¿de acuerdo? Que se contraen con este beta. Y esta contracción implica que esta operación es una suma, donde beta va a ir en el x, xx más y, ¿de acuerdo? Es una suma del cambio sobre los componentes en el eje x del vector y en el eje y del vector. Si estuviéramos trabajando en relatividad, este beta iría desde 0 hasta 3, siendo 0 el tiempo, 1, 2 y 3, así que tendríamos otros dos componentes más para sumar. Esto es lo que significa. Esto nos mide todos los cambios por pares de trayectoria sobre todas las coordenadas de nuestro vector. Muy bien, parece esto un operador. ¿Podríamos presentarlo de una manera más bonita? Pues sí, fijaos, aquí lo pongo en amarillo, aquí tenemos índices mu, nu, beta, alfa, y todo este rollo se resume poniendo una R de tensor de Riemann,
con el mu, el nu, el alfa y el beta. Y esto significa que este objeto va a tener múltiples componentes dependiendo de las coordenadas que pongamos en estas letras de aquí, ¿no? Y esta operación sobre el vector nos va a dar la curvatura, cuánto cambia un vector por cada par de desplazamientos, ¿vale? Si no lo entendéis bien, id atrás y volved a ver cómo hemos llegado a esta expresión, ¿vale? Es simplemente un cambio en la notación. De acuerdo, es una manera resumida de indicar que son una resta de dobles derivadas sobre un vector. Es un tensor. ¿Qué significa que es un tensor? Un tensor es un objeto matemático con componentes, claro que tiene componentes, dependiendo de los números que pongamos aquí, y que se transforman de forma predecible, no voy a entrar en mucho detalle, tras cambiar las coordenadas. Podemos cambiar las coordenadas, pues en coordenadas polares o esféricas, y el valor de R pues nos va a cambiar de una manera predecible. Esto es lo que es un tensor. Un vector también es un tensor, porque un vector es una estructura matemática, un objeto matemático con componentes que se transforman cuando cambiamos las coordenadas. Pues sí. Y pues tiene un montón de componentes. Se pueden ordenar en una matriz de múltiples dimensiones, pero por ejemplo aquí, si fijamos aquí el 1, 1, 1 con el 1, 1, 1, 1 con el 2, pero claro, si estamos trabajando en un espacio relativista, aquí tendríamos otra 1, 1, 1 con el 3, ¿no? 1, 1, 1 con el 0 por el tiempo. Aquí si fijamos, ponemos el 2 con el 2, pues fijaos la cantidad de combinaciones que hay para este tipo de operación, un montón de diferentes combinaciones. ¿Por qué? Porque las trayectorias en el espacio relativista tienen 4 dimensiones y hay que ver las trayectorias por cada par de dimensiones. Tiempo con X, tiempo con Y, tiempo con Z, X con Y, X con Z, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ir un poquito a la parte para la gente que tiene conocimientos un poco más avanzados, porque como sabréis, las derivadas que se utilizan en este tipo de operaciones están algo modificadas por la curvatura y hay que corregirlas para que sean derivadas covariantes, es decir, no es una derivada simple como la que estamos acostumbrados, es una derivada covariante y se representa de esta manera. Pero aparte de eso es lo mismo que hemos visto en las diapositivas anteriores, es un cambio con respecto a las coordenadas, pero hay que introducir unos símbolos de Christoffel que están aquí, que dependen del tensor métrico. ¿Por qué? Porque es aquí donde interviene la curvatura del espacio, en los símbolos de Christoffel. Y el cálculo de los símbolos de Christoffel, aquí también tienen 3 componentes. ¿Veis? Aquí este se anula con este y nos queda uno libre alfa mu, que corresponde a este alfa mu. En fin, pues son un montón de índices y este es el cálculo con los componentes del tensor métrico. En este caso contravariante y en estos casos covariantes. Pues G alfa beta, tal. Esto lo iremos desarrollando en el ejemplo, pero para que veáis que es un poquito complejo el cálculo. Conceptualmente no es complejo, el cálculo sí, porque hay que calcular cada uno de estos chismecillos para poder calcular el tensor de Riemann. Y si tenemos en cuenta que son derivadas covariantes, esta de aquí es la expresión del tensor de Riemann en toda su gloria. La derivada en la coordenada mu del símbolo de Christoffel alfa mu y beta. ¿Veis? Aquí tienen que coincidir los índices menos la derivada, la coordenada beta del símbolo de Christoffel alfa mu nu más el símbolo de Christoffel así, este otro símbolo de Christoffel asá. O sea, son un montón de símbolos de Christoffel con diferentes índices. Esto en la semana que viene resolveremos un caso práctico para que lo entendáis bien, ¿no? Pero ya veis que son un montón de operaciones que hay que hacer.
nadie en su sano juicio lo calcula a mano, aunque lo vayamos a hacer la semana que viene con un componente, ¿vale? Esto se hace con un programa de ordenador, con matemática, porque es relativamente tedioso. Y esto Ricci también se hartó de calcularlo y lo simplificó un poco, ¿no? Entonces, Ricci lo que hizo fue generar un tensor de curvatura de Riemann, pero solo con dos índices, para hacerlo algo más sencillo, ¿vale? Y es este de aquí. ¿Cómo se genera este tensor de Ricci? Pues se genera haciendo una contracción entre este índice y este índice, ¿vale? Aquí podíamos poner el beta en este lado y el mu en este lado para que nos quedase mu y nu, da igual como los llamemos, ¿de acuerdo? Pero una contracción de este índice y este índice. ¿Qué significa una contracción? Que este componente del tensor de Ricci es en realidad un sumatorio del componente de Riemann con 1, 1 más el de Riemann 2, 2 más 3, 3, ¿de acuerdo? Debido a esta contracción de índices. No nos vamos a meter con mucho detalle, pero si esta es la expresión para calcular cada uno de los componentes del tensor de Riemann, al simplificarlo nos queda esta otra expresión. Para calcular los componentes del tensor de Riemann, ¿qué es lo que tenemos que calcular? Pues los símbolos de Christoffel correspondientes a los índices que pongamos aquí, ¿de acuerdo? Y derivarlo con respecto a cada una de las coordenadas, ¿no? Y estos símbolos de Christoffel multiplicándose y estos con esta resta. No os comáis mucho la cabeza con la expresión específica. En el curso de relatividad especial y general desarrollaré todos estos conceptos con un poquito más de detalle y un poquito más de tiempo, pero para mí lo importante es que os quedéis con la idea de qué significa el tensor de Riemann y cómo se ha generado. Esta forma simplificada del tensor de Ricci es el que se utiliza en las ecuaciones de campo de Einstein. ¿Por qué? Porque tiene dos índices. Es un tensor que tiene dos índices y el tensor de momento-energía de Einstein también tiene dos índices. Entonces, este es el que utilizo. Se pierde información con respecto al tensor de Riemann. ¿Por qué? Porque el tensor de Riemann tiene muchas más combinaciones de coordenadas. El tensor de Ricci es una variante algo más reducida. Conclusiones. Los tensores de curvatura, y esto es lo que hacen. Esta es la definición matemática física, digamos, más convencional. Miden la no conmutabilidad de la doble derivada covariante en un punto, al red diferencial, alrededor de un punto, en un espacio de Riemann, riemanniano, ¿de acuerdo? Todo este rollo lo único que significa es que la curvatura en este espacio hace que los vectores cambien dependiendo de la trayectoria que escojamos para moverlos. Ya está. Es eso, no conmutabilidad de la doble derivada covariante en un espacio riemanniano. Es esto. Son tensores. Son objetos matemáticos que tienen componentes, como veis. Los vectores también son tensores. Algunas matrices también son tensores. Tienen sus componentes, ¿no? Son objetos matemáticos con componentes. Los componentes se transforman con cambios de coordenadas. Y estas transformaciones siguen reglas definidas que no voy a describir porque no es el objeto de este curso, que es un poquito más avanzado en agujeros negros. Pero bueno, muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado y os invito a suscribiros a mi canal si os gustan estas cosas. Hasta la próxima lección.